Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de Filosofía en Marcha y en esta ocasión vamos a continuar con el análisis de las consideraciones intempestivas de Friedrich Nietzsche. En esta ocasión nos toca la cuarta consideración intempestiva que lleva por título Richard Wagner en Bayreuth. Y bien, lo que tenemos que tener en cuenta de esta consideración intempestiva, a diferencia de las anteriores, es que es una suerte de escrito de despedida, de alusión, de exaltación de la figura de Richard Wagner por parte de Friedrich Nietzsche, una persona a la cual ha aportado mucho desde el punto de vista y de la perspectiva filosófica, musical, política, estética en general. Podemos decir que Richard Wagner es el eje estético político que marca la primera etapa de pensamiento, la etapa de juventud de Nietzsche. Y si, como consideran muchos especialistas en Nietzsche, que se ocupan de el estudio crítico de las obras de Nietzsche, si consideramos que cierra con el final de esta cuarta intempestiva, este primer periodo, y que ya comienza a prepararse el salto de pensamiento, ese primer periodo de emancipación del pensamiento de Friedrich Nietzsche a partir de Humano demasiado humano, podríamos considerar claramente que, o con mayor claridad, que se trata de un escrito de despedida donde exalta esta figura de Wagner, resalta hechos y acontecimientos de la vida wagneriana en relación a la figura del genio, que es algo que ha estado atravesando ya en el nacimiento de la tragedia, pero desde una perspectiva quizás más metafísica o metafísica, y en esta etapa de las consideraciones intempestivas, quizás con algunos puntos y mirada más fisiológica, más cercana a lo experimental, a lo creativo, a la imaginación y a la fantasía, que tiene que ver más con una producción individual humana, que no pierde de vista obviamente una relación de cercanía con la totalidad de la naturaleza y ese vínculo con la naturaleza, ¿no? Pensando en que el genio debe ser la meta, la finalidad de la cultura, y a partir del genio se va a transformar, se va a transfigurar esa cultura, y esa cultura debe ser entendida o comprendida como physis, ¿no? Como ese brotar de la naturaleza, ese nacer, morir y volver a renacer de la naturaleza, ese movimiento cíclico, incluso retomando también el texto de Friedrich Nietzsche sobre los griegos y sobre todo en esta tensión heraclitiana, este movimiento del fuego de Heráclito, que va a estar muy presente a lo largo de toda la filosofía de Nietzsche para pensar este componente de relación del ser humano como animal, como instintivo, como pulsión, en su vida como sentimiento trágico y consideración trágica de la existencia, y su vuelta a esa unidad primordial del mundo. Bien, Richard Wagner juega un papel primordial en los escritos preparatorios de 1870 porque eh, Wagner iba a hablar con Nietzsche, Nietzsche iba a visitarlo, pasaba muchísimo tiempo dialogando, compartiendo discusiones, no solo desde el punto de vista musical, sino también y sobre todo dialogando sobre la filosofía y la influencia de Schopenhauer que tenía tanto en cada uno de estas dos personas. Y sobre todo si pensamos en el escrito, por ejemplo, homenaje que realiza Wagner con referente a Beethoven, ya hay un análisis y una mirada sobre la importancia del arte en general y la importancia que tiene la música para Wagner, y cómo esa interpretación tiene raíces importantes en el mundo como voluntad y representación, que es la obra máxima de Arthur Schopenhauer. Entonces podemos decir que, bien, si bien Nietzsche descubre a Schopenhauer por su propia vida, vía, también el acceso a Schopenhauer es por parte de Wagner. Entonces lo mismo también ocurre, y podemos pensarlo desde la influencia kantiana que llega a las manos de Nietzsche.
Pensemos en esto, que ya Nietzsche en El nacimiento de la tragedia establece obviamente que la única manera de justificar la existencia es por la vía estética y que la mayor obra de arte o la obra de arte máxima es la tragedia ática, donde hay una combinación del arte apolíneo con el arte dionisíaco y este acceso a lo uno primordial que se llega por medio de la tragedia ática, de ese universo, de ese coro griego, de esa vuelta a la unidad, de esa visión dionisíaca del mundo que permite la tragedia ática, va a retomarle y va a contraponerlo con lo que va a ser la obra de arte total, la Gesamtkunstwerk wagneriana, siglos después, ¿no? Como diciendo, bueno, de entre la tragedia átrica hasta el drama musical wagneriano, como que en el medio habría únicamente una pérdida de ese vínculo del ser humano con la naturaleza, una imposibilidad también de comprender la cultura como physis y demás, ¿no? Toda esta crítica que comienza con el modelo socrático, con lo alejandrino, y de hecho va a presentar a Wagner como el anti-Alejandro, ¿no? Como una persona genial, pero no en tanto erudición, en tanto acumulación de saber y de saberes que están disgregados, desgarrados los unos con los otros, sino que tiene la posibilidad de unir, de hilar, de congregar las distintas artes, sea la poesía, sea la música, sea la danza, la representación escénica y los demás materiales que van convocando esa representación, que van acompañando esa representación, eh, cómo Wagner los va a llevar no solamente dejándolos en la ópera, sino en esto que se va a terminar denominando como el drama musical, ¿no? Así que, bien, hay un acontecimiento que rodea todo este escrito de la cuarta consideración intempestiva que tiene que ver con la creación de Bayreuth, el Festspielhaus, donde se va a llevar a cabo la creación de Bayreuth con el festival, donde se van a representar, se va a crear un teatro en el cual esté adecuadamente preparado para las representaciones escénicas y completas, ¿no?, de las exigencias del arte wagneriano. Pensemos que Wagner en esta superioridad, esto no está descrito acá en las consideraciones intempestivas, pero sí podemos leer la obra de arte del futuro, ópera y drama, el escrito sobre Beethoven y demás textos teóricos profundamente teóricos, densos, con una aridez en el pensamiento para leer y adentrarse en la teoría, en la visión musical de Wagner, un personaje con una vida rica para ser estudiada, de pensamiento y tener en cuenta de por qué realmente termina influyendo tanto Wagner en la figura de Nietzsche, en este Nietzsche joven. Hay que tener en cuenta que él tiene su propia perspectiva, su horizonte, hacia dónde tiene que ir el arte, este arte del futuro, un arte que recupera el tema de la mitología, hay una remitologización que ya se trata en el final del nacimiento de la tragedia como renacimiento de la tragedia. ¿Por qué volver al mito? ¿Y por qué la importancia del mito justamente frente a la historia, ¿no? Este análisis historiográfico que tanto critica Nietzsche en la segunda intempestiva y también obviamente aparece en la tercera sobre Schopenhauer como educador, donde hay un exceso de historización, un exceso de historiografía, y aparece la historia monumental, la historia anticuaria como acumulación del pasado y que obviamente no permite accionar en el presente y imposibilita también la creación de futuro. Aparece acá también la importancia del mito, como diciendo, bueno, son hechos que no se centran a un único momento histórico, sino que de alguna manera interrogan a la esencia del ser humano, dan en
puntos principales y neurálgicos de nuestra propia existencia, entonces en la renovación de estos mitos nos podemos sentir nuevamente identificados y constantemente identificados, sea en la época que sea. Entonces recupera Wagner estos mitos como el de Tristán y Isolda, el Lohengrin, el Anillo del Nibelungo, que es también conocido como el Cantar de los Nibelungos, este mito, este relato de los pueblos germanos. Y también podemos encontrar el tema de el holandés errante y demás. Hay una gran variedad de recuperación de estos mitos que después obviamente va a desencadenar en un aspecto más cristiano, sobre todo en la creación del Parsifal, donde ya Nietzsche se va a terminar desprendiendo del ambiente de Bayreuth y sobre todo de Wagner en esta caída en esta caída de relacionarse con la aristocracia y de recuperar mensajes cristianos con los cuales Nietzsche no se va a sentir cómodo y se va a retirar, va a empezar con este trabajo de emancipación en el pensamiento, en la teoría, aunque obviamente hay que resaltar que nunca termina de perder de vista a su maestro de juventud. Wagner, sea para criticarlo, sea para recuperarlo, Nietzsche siempre lo va a tener presente, siempre va a aparecer Wagner citado en sus obras o va a aparecer alguna referencia a esta gran personalidad que lo ha marcado. También tengamos en cuenta que pasa de crear obras para una aristocracia, para una burguesía, para con tintes incluso y símbolos cristianos, con los que Nietzsche no va a estar de acuerdo porque él admira una suerte de figura wagneriana que tiene que ver más con la revolución. Pensemos estos acontecimientos en Dresde, que incluso tienen una cercanía con otros videos que hemos tratado en el canal, que tiene que ver con la figura de Dostoyevsky, cuando tratamos el tema de los demonios, por ejemplo, esta novela que está basada en un hecho real que lo lleva a la literatura Dostoyevsky, pero pensemos que aparecía la figura de Bakunin en este hecho, en este acontecimiento real, y Wagner ha tenido en la Revolución de Dresde un contacto directo con Bakunin, y obviamente ahí aparece también toda una discusión muy fuerte con relación al problema del nihilismo, del que tanto también hemos hablado acá en el canal. Así que, bien, ¿qué tiene este canto, este cantar, ¿no? Esta exaltación a la figura de Wagner en esta cuarta consideración intempestiva, ¿no? El sentido trágico, el talante trágico, esta vuelta a lo uno, esta suerte de renacer que va a aludir Nietzsche a lo largo de este escrito. Dice: el arte existe para que no se rompa el arco. El individuo debe consagrarse a algo suprapersonal. Eso es lo que la tragedia quiere. Debe olvidar la terrible angustia que la muerte y el tiempo le producen. Esto que tiene que ver con lo ahistórico, con lo suprahistórico, es a lo que nos mueve y a lo que nos transmite el mito, y al mismo tiempo ese mito es lo que congrega, lo que convoca y lo que invoca. Siguiendo con este juego de palabras, ¿no? Entonces dice: la tarea suprema, la meta de fundirse de tal modo en lo uno y lo común, que como un todo se encamine hacia su próximo caso con un talante, ¿no? Con un talante trágico. Esto que es un arte que permita el ennoblecimiento de los seres humanos. No hay más que una única esperanza y una única garantía para el futuro de la humanidad, y radica en que no desaparezca el talante trágico. No existe un placer más reconfortante que saber lo que nosotros sabemos, que el pensamiento trágico ha vuelto a nacer y a incorporarse al mundo,
porque este placer es completamente suprapersonal y universal, es el júbilo de la humanidad por la conexión y continuación auténticas y fidedignas de lo humano en absoluto. La característica que tiene la música wagneriana, tenemos que decir que es la simplificación y explicar de algún modo simplificado cosas que los no genios o personalidades mediocres tendrían que necesitar de un lenguaje de difícil acceso, difícilmente explicado, y que por tanto en esta complicación no llegan a conmover, no llegan a dar con los sentimientos. Eh, por algo también en algún punto, y en esto de lo sentimental y lo que mueve la música wagneriana, tiene que ver con este acercamiento a lo romántico, que después tanto entra en tensión en la filosofía de Nietzsche. Recordemos también que Nietzsche está pensando en personalidades como Hölderlin, en las cuales ha perecido, según Nietzsche, por este exceso de cultura mal entendida, porque es esta cultería, ¿no? Esta Gebildenheit. Una Gebildenheit que no es cultúa, y a su vez que está propagada por los cultifilisteos, ¿no? Estos Bildungsphilister que creen ser hijo de las musas, del arte, y ser personalidades geniales que pueden crear y procrear, pero en realidad lo único que hacen es degradar la cultura, hablar de una cultura de una manera superficial y crear cosas que sirven a la utilidad del Estado, a la verdad del Estado, pero no a la pura verdad, o a una verdad que sí se acercaría, o por la cual se inclinaría el verdadero filósofo, ¿no? Entonces esta crítica, de la cual ya hemos tratado y ahondado en los videos anteriores sobre las intempestivas, también está acá haciendo alusión de manera bastante fuerte Nietzsche, ¿no? Eh, Dice, pues ni más ni menos que la sensación correcta hay que tener, ¿no? La enemiga de toda convención, de toda alienación e incomprensibilidad artificiales entre los seres humanos. Esta música, la música wagneriana, es un retorno a la naturaleza, y al mismo tiempo es una purificación y transformación de la naturaleza, pues en el alma de las personas más saturadas de amor ha surgido la apremiante necesidad de ese retorno, y en su arte resuena la naturaleza transformada en amor. Aparece también una idea de relación entre la audición y la visión, cómo se combinan en el arte wagneriano. Pensemos también en esto, como la tragedia ática obviamente era una combinación del arte dionisíaco con el arte apolíneo, el ditirambo dionisíaco con esas artes plásticas de la arquitectura, la pintura y demás, cómo aparece toda esa representación en escena con una importancia musical que va a decir Nietzsche, recuperando también de manera bastante fuerte los escritos directamente de Wagner, cómo se ha privilegiado la claridad de la voz, se ha privilegiado la escenografía, y se ha ido perdiendo la importancia de la música, cuando en realidad lo que tiene que dominar ahí en todas las ramificaciones de las artes, lo que tiene que congregar todo tiene que ser la música, el poder de la música, y a partir de la fuerza de expresión musical, que las demás artes obviamente vayan acoplando y teniendo ese sentimiento de unidad. Entonces, cuando se tiene una sensación incorrecta, se dirige a diestra incansablemente y no tolera de ningún modo que puedan reconocerse ante sí mismas las miserias. Cada una de las artes va a tender a inclinarse por su propia rama artística, en lugar de buscar congregar y convocar el espíritu de la época y el espíritu de una comunidad. En este caso, como estamos dialogando, del espíritu alemán, ¿no? Entonces,
acá quiero compartirles esta distinción. Dicen Wagner, todo lo visible del mundo quiere profundizarse e interiorizarse hasta lo audible, pues busca su alma perdida. Del mismo modo en Wagner todo lo audible del mundo quiere salir y ascender a la luz, incluso como manifestación visual, quiere por así decirlo adquirir corporalidad. Se mezcla este espectáculo auditivo con el espectáculo visual y se a traducir el movimiento visible en su retorno al alma y a la vida originaria y a ver nuevamente como manifestación Erscheinung la trama más recóndita de lo íntimo y a vestirla con un cuerpo aparente. Todo ello es en la esencia del drama turbo-ditirámbico, tomado este concepto en su sentido tan integral que abarque simultáneamente al actor, al poeta y al músico. Pensemos también que la música, en tanto arte primordial, postulado ya por Wagner y por Schopenhauer, por supuesto, en el mundo como voluntad y representación, está esta idea de... No importa si comprendemos o no comprendemos la letra de aquello que se canta, pero sí ya la vibración de la música, el poder de la música, ya nos traslada hacia una meditación, una reflexión interior, y en esa misma interioridad vamos a conocer el cosmos, ¿no? La completitud del universo. Entonces es esta fuerza o esta visión que después obviamente se va a apoyar en una mirada, en una visión que tiene que ver con la representación, con esas puestas en apariencias, esas máscaras, esas imágenes que se van a empezar a complementar con la fuerza de la música. Eso ya está en los textos de Wagner. Obviamente ya está también en el Nacimiento de la Tragedia, y acá lo recupera Nietzsche, eh, haciendo alusión a esa importancia de conocimiento, de decir, bueno, hasta antes de Schopenhauer esa importancia de la música como conexión y vínculo con lo uno primordial y con este ser originario, con esta voluntad, no estaba establecida. Pensemos que en Kant la cosa en sí, lo numérico, no se accede, ¿no? Se llega hasta los límites de la razón. En cambio, ya en Schopenhauer hay una intuición de eso. Y aquello que se intuye, ya en Nietzsche se dice, se puede ver, ya hay una visión. Por eso esta complementación entre lo audiovisual que se da en el drama wagneriano, ¿no? En el drama musical. Después continúa diciendo esta poderosísima naturaleza musical en su desesperación por tener que dirigirse a personas semi-musicales y no musicales. Hay todo acá una discusión con el hecho de Wagner diciendo, bueno, es tan predominante, esto está en ópera y drama, dice, es tan predominante la opinión pública, el conocimiento superficial de las artes, el maltrato de estos mal llamados artistas con las distintas artes, y una falta de creatividad de un arte superior, que realmente poner en escena un arte del futuro, un arte que va a ser comprendido en el futuro, que todavía no está la época preparada para comprender el mensaje del arte, de este arte profundo que intenta comunicarnos este sentimiento de unidad trágica, ¿no? De la existencia, en algún punto nos está diciendo, ojo, porque hay que educar al público también. Tenemos que preparar al público, tenemos que preparar a los artistas que van a ejecutar la obra, y tenemos que prepararnos en el armado de esa unidad de todas las artes. Entonces, para lograr esa convocación del espíritu de la música, ¿no? Entonces habla acá también de este dramaturgo originario. Pensemos en esa mirada de por qué el genio y no un cualquier otro artista mediocre. Decir, bueno, al final el genio en esa lectura metafísica era el que tenía esa conexión y ese vínculo con las fuerzas de la naturaleza. Entonces no desvirtúa esa conexión, que es a la cual por medio del arte se quiere volver a recuperar. Entonces, después
va a decir Nietzsche, cómo llega Wagner realmente a preparar esta, esta gran eh, esta gran aspiración de crear un nuevo modo de concebir el arte, que es obra de arte total, donde integra todas las otras ramas del arte en una sola puesta en acción, va a decir, bueno, esta ha sido la idea dominante en Wagner por mucho tiempo, ha sido el objetivo y aquello por lo cual Wagner ha vivido y ha llevado a cabo todas las acciones que hizo, todas las decisiones que tomó, fueron en base y teniendo siempre presente esta idea dominante, y ha sido lo que le ha permitido llegar a ser la persona que fue. Cuando surgió en él la idea dominante de su vida, que a partir del teatro se podría lograr un efecto incomparable, el efecto más grande de todo arte, esta idea sacudió su ser y lo llevó a la más vehemente efervescencia, lo cual no significó que enseguida tomase una clara y luminosa decisión sobre sus posteriores afanes y acciones. Dicha idea primero apareció casi exclusivamente en una figura tentadora como expresión de ese tenebroso querer personal que insaciablemente reclama poder y lucimiento, pero también en esta descripción va a decir, bueno, finalmente, como si la naturaleza misma en este afán por autocontemplarse, autoilustrarse, como decía en la consideración intempestiva anterior, todas esas tomas de decisiones lo que fueron llevando es que Wagner pudiera lograr su cometido, aunque sea de manera inconsciente, ¿no? Sin poder visualizar desde un principio hacia dónde tendía todo, pero sin embargo, casi como un héroe trágico, estar actuando en favor y en pos de esa idea dominante, ¿no? Después, lo que menciona también, dice, le ha arrebatado su mito, su forma de cantar, su danza, su inventiva lingüística, para destilar de todo ello un voluptuoso remedio contra el agotamiento y el tedio de la existencia de las artes modernas. Pensemos también que en esta crítica de la opinión pública, de el discurso periodístico de la época moderna, esta acumulación de saberes, de esta erudición que al fin y al cabo no permiten una acción y una creatividad originaria, lo que está marcando también tanto Wagner como Nietzsche es el hecho que la gente en la época moderna concurre a ver una obra de arte o a concurrir a una ópera para distraerse, pero acá en realidad la finalidad del arte tiene que ser una finalidad muchísimo más originaria, tiene que ser una experiencia más vital. Entonces hay que tener esta educación, esta preparación, por eso también está toda esta discusión que mencionábamos anteriormente con respecto a los cultifilisteos y a los genios. El mito y la música en esta combinación, el mito que él conocía como producto y lenguaje de la apremiante necesidad del pueblo, y la música de un origen similar, aunque todavía más enigmático. Pensemos que en ópera y drama, su texto, que en algún momento estaría bueno que podamos traer acá al canal para analizar de manera más detallada, él describe, ¿no?, cómo las cortes estaban alejadas de toda esa música, escuchaban o participaban de una música que era mucho más artificiosa, pero sin embargo que desde la corte se escuchaba cómo esta música, de algún modo más pagana, más originaria, más apegada a lo natural, si vivenciaba, tenía un movimiento corporal y vital que en la aristocracia, en la burguesía, que después se va a pasar a llamar, con el tema en la época de Wagner, de la revolución, como tanto en estas ambas clases, ¿no?, en una aristocracia y en una burguesía, la música y el arte tiene que ver más con lo artificioso que con algo natural que se vive en el pueblo. Y aparte, tanto la música del pueblo como el mito, que es lo que reúne a ese pueblo y le da cierta identidad a partir también de los elementos simbólicos que se van desprendiendo de esos mitos. El mito está profundamente degradado y desvirtuado, transformado en cuento. Pensemos
que quienes reúnen los cuentos en los pueblos alemanes son los hermanos Grimm, ¿no? En posición lúdicamente venturosa de los niños y las mujeres del pueblo atrofiado, totalmente despojado de su maravillosa, seriamente sagrada naturaleza viril. La música se había conservado entre los pobres y humildes, entre los solitarios. El músico alemán no había logrado integrarse con fortuna en la empresa de lujo de las artes. Él mismo se había convertido en un cuento monstruoso, hermético, repleto de las más conmovedores sones y signos, en un torpe interrogador, en algo completamente hechizado y necesitado de redención. Se necesitaba volver a crear el mito en lo viril y deshacerse del hechizo que sufre la música. Eh, y bueno, esta idea que lo va llevando obviamente a crear a Wagner el drama, su nuevo arte, que según describe Nietzsche con sus palabras, es una mezcla de la palabra de Shakespeare con la música de Beethoven, ¿no? Entonces después hace un análisis detallado o alusiones a Tristán y Isolda, El Anillo del Nibelungo, El Holandés Errante, Lohengrin, como cada uno de estos distintos héroes de los mitos que retoma Wagner representan eh, temáticas y sobre todo con esta relación del amor y del don, la lucha o la tensión entre amor y poder, ¿no? Pensemos, el que posee el anillo tiene el poder, pero para tener ese anillo y tener el poder hay que resignar a la posibilidad de amar y ser amado, ¿no? Entonces, y justamente, ¿no? No se puede dar esta tensión entre, bueno, la salud y la enfermedad, aquella, una lectura también que el poder de alguna manera enferma y lo saludable o lo vital también de manera contraria transforma, invita a una transfiguración tanto de lo individual y después que puede llegar a una transfiguración de la comunidad, del pueblo, en la que ese héroe que ha resignado al poder puede obviamente llevar a cabo. Después también, dice Wagner, obliga por ello al lenguaje a que retroceda a un estado originario en el que todavía casi no piensa nada en conceptos, pues en tal estado el mismo lenguaje todavía es poesía, imagen, sentimiento, todo guiado por un espíritu poético, por una verdadera música. Así que realmente se nota que este escrito, esta cuarta consideración intempestiva, tiene que ver con un escrito de exaltación a la figura de, de Wagner, que obviamente todavía no hay una época preparada para una real representación de lo que de las intenciones eh, llevadas a cabo por Wagner para y también sus expectativas para la obra de arte total, la obra de arte del futuro. Y también de alguna manera que habría que pensar cuánto de esta ruptura y de esta suerte de cambio de paradigma que tiene Nietzsche con respecto a lo que terminó sucediendo en Bayreuth con Wagner, cuánto igualmente él a lo largo de sus otras obras posteriores a las consideraciones intempestivas, sobre todo de hacia los Zaratustra en adelante, cuánto hay también de reivindicar y de continuar con esta suerte de legado de obra de arte del futuro de Wagner, ¿no? Habría que revisar también ahí en Ecce Homo cuáles serían esas palabras de alusión cuando Nietzsche incluso vuelve a pensar los prólogos para sus obras en el 86, o sea, 10 años después de haber escrito esta consideración intempestiva, que ha quedado, ¿no? Realmente de esa relación vista ya en retrospectiva por parte de él mismo que ha vivenciado de su maestro tantos consejos que para bien o para mal lo han llevado a ser la persona que fue. Así que, bueno, espero que les haya gustado, que les haya interesado. Les recuerdo que hemos leído
los pasajes de el volumen 1 de la editorial de Tecno Friedrich Nietzsche, y que también a quienes quieran ver la versión en alemán está en la Kritischen Studienausgabe de la editorial Greuter, que este creo que venía en 15 tomos. Así que bueno, nos estamos viendo en la próxima semana. También vamos a traer más novedades acá en el canal. Les recuerdo que están los libros ahí para adquirirlos en la caja de comentarios, como siempre. Así que nos estamos viendo la próxima semana acá en el canal de Filosofía en Marcha. Saludos.